El 5 de julio de 1991, los reguladores de 62 países cerraron el mismo banco. El mismo día, a la misma hora, en secreto total. No fue un accidente. Llevaban meses coordinándolo en silencio. ¿Por qué tanto miedo a un solo banco? Porque este banco tenía los secretos de la CIA, del cartel de Medellín, de Saddam Hussein y de al menos 7 jefes de Estado. Y la pregunta que nadie pudo responder durante 19 años es esta. La respuesta que encontramos te va a cambiar la forma de ver el sistema financiero para siempre. En 1972, un banquero pakistaní llamado Aga Hassan Abedi fundó el Bank of Credit and Commerce International, el BCCI. Su idea era revolucionaria, un banco del tercer mundo para el mundo entero, sin las reglas del sistema occidental, sin las restricciones de los bancos tradicionales. Y funcionó. Para 1985, el BCCI operaba en 78 países, tenía más de 400 sucursales y manejaba activos por más de $20.000 millones. Era el séptimo banco privado más grande del mundo. Sus oficinas estaban en Londres, en París, en Washington, en Karachi y en Medellín. Eso no fue un accidente. Según la investigación del Senado de Estados Unidos, dirigida por el senador John Kerry, entre los clientes del BCCI estaban Manuel Noriega, el dictador de Panamá, que lavaba decenas de millones del narcotráfico a través de sus cuentas. El cartel de Medellín. Pablo Escobar no enterraba todo su dinero. Una parte importante pasaba por el BCCI. Saddam Hussein, que usaba el banco para financiar su programa de armas químicas, mientras Estados Unidos lo consideraba aliado. Abu Nidal, la organización terrorista responsable de ataques en más de 20 países. Y según documentos desclasificados, la propia CIA usaba cuentas del BCCI para financiar operaciones clandestinas, incluyendo el apoyo a los muyahidines en Afganistán. Pero espera, ¿cómo es posible que un banco con esos clientes operara abiertamente en Londres? Con sucursales en pleno centro de Washington. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Porque los reguladores sabían. El Banco de Inglaterra recibió reportes sobre actividades sospechosas del BCCI desde 1978, 13 años antes del colapso. 13 años en los que siguieron renovando su licencia para operar. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia abrió una investigación en 1988. La archivó sin cargos mayores. ¿Por qué? Según el informe Kerry, el BCCI tenía una unidad interna que los empleados llamaban internamente el Departamento de la Corrupción. Su función exclusiva, pagar sobornos a políticos, reguladores y funcionarios en todo el mundo. Pero había algo más profundo. La CIA necesitaba al BCCI. Durante la Guerra Fría, mover dinero sin dejar rastro era una necesidad operativa. Armas para los muyahidines, fondos para contras en América Latina. El BCCI era perfecto, sin regulación real, presencia en países hostiles, discreción total. Destapar el BCCI significaba destapar operaciones que nadie quería ver destapadas. Entonces, durante 19 años, el banco más criminal de la historia operó en plena vista, con licencias válidas, con auditores que firmaban informes falsos, con reguladores que recibían dinero para no mirar muy de cerca. Hubo periodistas que lo denunciaron, investigadores que lo documentaron. Todos fueron ignorados, hasta que ya no fue posible ignorarlo más. En 1991, un auditor de Pricewaterhouse entregó un reporte devastador al Banco de Inglaterra. El BCCI había falsificado sus libros durante años. Había prestado dinero que no existía. Había creado cientos de empresas fantasma para ocultar pérdidas masivas. El agujero financiero real era de más de $10.000 millones. El banco era técnicamente insolvente desde hacía años. Y entonces, llegó el 5 de julio de 1991. En una operación sin precedentes en la historia financiera, reguladores de 62 países cerraron todas las sucursales del BCCI. Simultáneamente. En un solo día.
Al otro día, millones de depositantes llegaron a sus sucursales y encontraron las puertas cerradas. Pequeños empresarios en Pakistán, familias de emigrantes en el Caribe que mandaban sus ahorros a casa, comunidades enteras en África que habían confiado en ese banco. Todos perdieron todo. Mientras los grandes clientes, los gobiernos, los cárteles, los políticos, ya habían retirado su dinero semanas antes. Alguien los había avisado. ¿Recuerdas la pregunta del principio? La respuesta es esta. Porque los que tenían poder para detenerlo eran exactamente quienes más lo necesitaban funcionando. Los gobiernos necesitaban al BCCI para hacer lo que no podían hacer oficialmente. Los reguladores recibieron dinero para mirar hacia otro lado. Los auditores firmaron informes sabiendo que eran falsos. Y cuando el sistema finalmente colapsó, los únicos que pagaron el precio fueron los depositantes comunes. Los que confiaron en que un banco con licencia internacional era seguro. Nadie fue a la cárcel. El fundador murió antes del juicio. Abu Dhabi pagó una compensación mínima. Y el sistema bancario internacional siguió exactamente igual. El BCCI no fue una excepción. Fue una demostración de cómo funciona el sistema cuando los que deben protegerte son los mismos que están robando. Si este caso te generó rabia, guarda este video, porque vamos a seguir explorando los crímenes que el sistema prefiere que no conozcas. Si no has visto el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina, está aquí arriba. 18 países. 800 millones en sobornos. Presidentes presos. Suscríbete si quieres seguir conociendo la historia que no te enseñaron en el colegio. Soy Chismecito Fresco, y esto fue real.